Saben que hay muchos dichos de Jesús que son subversivos o contraculturales, pero no son dichos de un rebelde sin causa, sino de un transformador. Y uno de esos dichos es este que hoy escuchamos, referido a los últimos y los primeros, y el mensaje se llama de primeros y de últimos. Jesús explica este dicho sobre los últimos serán, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Jesús explica este dicho con una parábola, con una historia, para mostrar que no es simplemente una definición, es algo mucho más profundo y que es difícil de conceptualizar. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esta, al menos aparente, inversión de prioridades? Los últimos serán los primeros serán los últimos. Y lo explica con la parábola de la viña. Ustedes saben que la viña es un símbolo del pueblo de Israel ya desde el Antiguo Testamento. Estoy explicando un poquito algo bíblico. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Luego, la viña del Señor será la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. De ahí viene el dicho de hay de todo en la viña del Señor, ¿no? ¿Conocen ese dicho? Mira al que tenés al lado y vas a decir, tenés razón, hay de todo en la viña del Señor, mira. Hay de todo. Yo, miren, todo lo que veo de acá, hay de todo en la viña del Señor. ¿Sí? Hay de todo. Digan, hay de todo. Pero es la viña del Señor, ¿eh? Ahora bien, entrar en la viña es no simplemente entrar en la iglesia como una institución, así como formar parte de un club. Es entrar en el misterio del reino de Dios y es entrar en última instancia en comunión con Dios. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se entra y cómo se está en la viña. Y aquí entra lo de los primeros y los últimos. Y vamos a ver que hay 3 elementos comunes en cómo se entra a la viña, que todos los que entran en la viña del Señor pasan por esta dimensión. Primero, digan, Dios siempre sale. O sea, el que toma la iniciativa, el que sale a buscar obreros para su viña, ¿quién es? Es Dios. Dios representado en ese propietario salió a la primera hora de la mañana, a media mañana, a mediodía, y volvió a salir a media tarde, y volvió a salir al caer la tarde. O sea, el que siempre sale. O sea, hay un elemento profundamente revelador en esta salida de Dios, que es justamente su iniciativa. Nadie está en la viña por propia iniciativa. Yo no sabía qué hacer y me metí en la viña de Dios. No. Como recién en la oración que hacíamos hace un rato con los que vinieron acá por primera vez, uno puede decir, sí, vine porque me invitó fulano, porque tengo este problema, porque me hablaron de acá, porque me hablaron de allá. Sí, todo eso es verdad, pero hay una verdad más profunda, que es que Dios nos invitó. Si no, no estaríamos. Porque por más que te invite 1000 veces otra persona, si Dios no te atrae a través de Jesús y de su Espíritu, vos no entrás. ¿Se dan cuenta? Digan, Dios siempre sale. Segundo elemento, en la viña todos trabajan. Digan, todos trabajan. Acá esto es muy importante. Unos trabajarán muchas horas, pocas horas, no importa, pero todos trabajan. Nadie está en la viña para rascarse el ombligo. A ver. Nadie está en la viña para rascarse el ombligo. Estamos para trabajar. Y trabajar en la viña del Señor es una gracia, es una alegría, es un honor. Es uno de los derechos espirituales más hermosos. Yo renuncio, ¿viste? No. Si hay que laburar, yo renuncio. No. Es que el trabajo de Dios es parte de nuestro ser, porque fuimos creados, como decía una vieja definición del catecismo, para amar y servir a Dios. Si nosotros no amamos y servimos a Dios, estamos fracasando el eje de nuestra vida. Amén. Tercero, entonces, Dios siempre sale, digan, Dios siempre sale.
En la viña todos trabajan. Tercero, en la viña todos cobran. Esa te gustó, ¿no? Y todos cobran igual. Todos cobran un denario, los últimos y los primeros. Dios es un muy buen remunerador y siempre paga de más. Hay un viejo himno que dice: a jornal de gloria no hay trabajo grande. Es un himno que trata de cantar esto, ¿no? Hora de la tarde, fin de las tareas, amo de las viñas, paga los trabajos, paga a tus viñadores. Al clarear el día nos apalabraste, cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, porque a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento, tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Cuando hay jornal de gloria, no hay trabajo grande. Dios siempre paga. Así que tenemos tres elementos comunes, pero tenemos en este entrar en la viña y en este estar en la viña diferencias. Primero, los que entran en la primera hora, les voy a pedir que ustedes presten mucha atención en este momento porque ustedes me van a ayudar a sacar los conceptos. Dice la palabra de Dios que el dueño de la viña salió muy temprano, trató con ellos en un denario por día y los envió. Fíjense qué hubo entre el propietario y los obreros. Hubo un acuerdo laboral. No hubo un convenio colectivo de trabajo, pero hubo un acuerdo laboral en donde estuvieron establecidos las prestaciones laborales y la remuneración que habrían de recibir. Evidentemente, en un acuerdo laboral, ambas partes tienen derecho a hablar aún antes de que se trabe el acuerdo. ¿O no? Los tipos, supongamos, podrían haber dicho: no, queremos 2 denarios por día. Un denario estaba bien pagado, no era un sueldo malo. 2 denarios hubiera sido un sueldo muy bueno. Poco común. Pero podrían haber exigido: si no nos pagás 2, no vamos. Y podrían incluso, ayer leí un comentario de esta parábola, anteayer un comentario de esta parábola, que cuando hay una buena cosecha y se anuncia mal tiempo, justamente cuando la vendimia se tiene que hacer pronto porque corre el riesgo de venir una tormenta, no es fuera de lo común que se contraten muchos más obreros o peones para la cosecha de los racimos. Podrían haber dicho: paganos más. Sí, pero digamos, fíjense, hay algunos que entran en la viña con un contrato. Y un contrato da, al menos, seguridad. Un contrato es una suerte de ley que establece derechos y obligaciones recíprocos. ¿Qué pasa luego? Ese es el primer grupo, ¿no? Digan contrato. El segundo grupo, a las 9 de la mañana aproximadamente, sale de nuevo el dueño de la viña, ve a otros desocupados y les dice: vayan a mi viña y yo les pagaré lo que sea justo. A ver, ¿qué hay en este caso? ¿No hay un contrato? No. Por lo pronto podemos decir que no hay un contrato. O sea, no hubo un acuerdo. Lo propio de un contrato es un acuerdo. Previo a ese acuerdo hay una discusión. Acá no hay discusión, ni hay un acuerdo. Hay simplemente una promesa. Los primeros entraron a la viña con un contrato. Los segundos entraron a la viña con una
promesa. Fíjense, la promesa promete justicia. Sí, les pagaré lo que sea justo, pero no establece quién definirá lo que sea justo. Se sobreentiende que el dueño de la viña está reservándose a sí mismo el derecho de establecer lo que le parezca a él justo. No es que vamos a ver después lo que sea justo. Yo definiré lo que sea justo. Pero hay una promesa. Y ellos entraron en la viña aceptando una promesa constituyente de su ser en la viña. Los otros entraron en la viña aceptando un contrato constituyente de su ser, de su estar en la viña. Lo mismo pasa a la hora del mediodía y a la hora de media tarde. Simplemente la parábola dice, hizo lo mismo, o sea, salió, vio, les dijo, vayan a mi viña, yo les pagaré lo que sea justo. Entraron también dentro de esta modalidad de la promesa. Pero ¿qué pasa a las 5 de la tarde? Al caer la tarde, se sobreentiende, son más o menos las 5 de la tarde. Va a la plaza, el propietario, va a la plaza, como ahora más o menos casi las 5 de la tarde, un poquito más, miren qué lindo que está a las 5 de la tarde. ¿Sí? Va a la plaza, estaban ahí no jugando como los chicos que están jugando, estaban esperando a algunos que les dieran laburo, estuvieron todo el día ahí sin hacer nada. Y les pregunta el propietario, ¿cómo estuvieron acá todo el día sin hacer nada? Nadie nos contrató, le responden. Y fíjense lo que dice el dueño de la viña. Dice, vayan ustedes también a mi viña. Y nada más. A ver, ¿hay un envío a la viña? ¿Sí o no? Los envió a la viña. ¿Hay un contrato? ¿Hay una promesa? Fíjense qué diferente que es el cómo ellos entran a formar parte de esta viña. Entran sin la seguridad de un marco regulatorio como es el contrato, sin la expectativa de una promesa. Entran así, casi de buenazos. Bueno, vamos. Es como si alguien te encuentra en la calle y dice, vamos a tomar un café. Va, así, ¿viste? Va, así como los chicos. Vamos a trabajar. Va. Es como, fíjense que hay un deshacimiento respecto de expectativas asegurantes de la vida, que dan seguridad a la vida. Así entraron a la viña. Pues bien, les dije que había 3 elementos comunes y había 3 diferencias. ¿Cómo estamos nosotros? Porque estas parábolas son para que nos veamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo en la viña del Señor? ¿Cuál de estos 3 modelos de entrada y de pertenencia me representan? Es fácil que un cristiano que haya practicado toda su vida los preceptos de la iglesia se sienta representado por los primeros, y que alguien que ha vivido recientemente una experiencia grande de encuentro con Jesús y de conversión se vea representado por los últimos. Y luego hay varias gamas posibles. Pero ¿saben? Para saber cómo estoy, porque la pregunta me la tengo que hacer yo a mí hoy, hay una señal que no falla. ¿Cómo reaccionamos cuando otros, con, entre comillas, menos derechos, son promovidos antes que nosotros? En la comunidad, en la iglesia. Si nuestro corazón se agría, si nos enojamos, si nos indignamos, está claro que más allá del momento de nuestro ingreso, son los primeros los que nos representan. Porque, y aquí viene la enseñanza nuclear de esta parábola, porque la parábola no pretende tanto
fijar una grilla horaria para determinar nuestra retribución. Si no, esta frase me la regaló el Señor, la parábola denuncia una tendencia sinuosa de algunos repliegues enfermizos de nuestra alma. Denuncia una tendencia sinuosa, torcida, de algunos repliegues, de algunos recovecos. Yo me imagino, ¿vieron? Cuando, por ejemplo, se produce un recoveco, ¿no? En una tela, por ejemplo, y ahí no lo podés lavar, quedó como plegado eso y adentro quedó sucio. ¿Saben que nuestra alma tiene a veces algunos recovecos o algunos repliegues? Nuestra alma es nuestra psicología, nuestra manera de pensar, nuestro aparato psíquico, nuestros pensamientos, cómo sentimos, cómo representamos las cosas. Esta parábola nos denuncia en primer lugar a nosotros mismos esas tendencias sinuosas y enfermizas. ¿Cuáles son esas tendencias sinuosas? Cito acá algunos. Por ejemplo, pensar que somos más porque hemos hecho más. A mí nunca nadie me agradece. Yo estoy trabajando de día, todo el día me levanto temprano, mantengo la casa limpia, doy de comer a los chicos, voy acá, voy allá, hago esto, hago lo otro, y nunca nadie me dice gracias. Si vos estás mendigando un gracias, no estás trabajando por la alegría de servir en la viña del Señor, estás esperando la retribución del contrato. Y por eso te frustra que los demás no hagan nada. Eso puede pasarle a una buena ama de casa, le puede pasar a uno de esos buenos padres providentes, ¿viste? Yo me levanto todas las mañanas, tempranito voy a laburar un trabajo de sol a sol, labrando tierras tendrás tu pan. Y trabajo y ni del día de mi cumpleaños se acuerdan estos desgraciados. Si a los muebles los tratan mejor que a mí. Yo vuelvo a casa, claro, cuando era chiquitito, hola, pa, y venían los chicos corriendo a saludarme. Y ahora vuelvo, la esposa está mirando la televisión, uno está en una computadora, otro en otro en la Play. Cri, cri. Y yo me reventé el lomo laburando todo el día por estos ingratos. Pensar que somos más porque hemos hecho más. Este es uno de los repliegues. Otro de los repliegues que denuncia esta parábola es olvidar la situación inicial de pura gracia. Esto es, olvidar que si estamos en la viña del Señor y en la viña de la vida, porque la viña de la vida también está representada por la viña del Señor. Si estamos en la viña de la vida y en la viña del Señor, es porque hubo uno que se le ocurrió salir a buscarme a mí. Que si no hubiera salido a buscarme a mí, yo no estaría en la viña. ¿Qué es olvidar la situación inicial de pura gracia? Es perder de vista el horizonte de nuestra vida. Es empequeñecer la mirada, es olvidar el misterio. Otro de los repliegues, de estos oscuros repliegues enfermizos de nuestra alma, es olvidar que el reino de Dios, antes que trabajo, es relación. Es relación con Dios. Y Dios nos invita a servirlo, pero nunca como esclavos. Si yo me pongo en situación de esclavo en el reino de Dios, yo me estoy saliendo del reino de Dios, porque el reino de Dios
es el reino en el cual reina Dios y los servidores de Dios somos hijos llenos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La parábola entonces denuncia una deformación, una ceguera, una desconsideración. Olvida también esto, fíjense, que los últimos entraron en la viña sin derechos, sin garantías ni promesas. Entraron. Prefirieron entrar a cambio de nada. Les fue más importante entrar que quedarse fuera. Y vivieron despojados de un montón de ropajes que quedan lindos y dan seguridad al alma. ¿Se la habrían bancado los primeros? ¿Se habrían bancado vivir sin el ropaje del contrato que da seguridad? ¿Se habrían bancado vivir sin el ropaje de la promesa que da esperanza? Es la misma denuncia latente en la parábola del hijo pródigo contra el hermano mayor, el que se puso furioso porque el padre recibió al hijo que había vuelto. O en la parábola del fariseo y el publicano. Es la misma denuncia. La parábola toca el meollo de la confianza en Dios, despojada de la seguridad psicológica del cumplimiento. La Iglesia invita a aceptar el llamado de Dios en la situación concreta en que uno se encuentra. ¿En qué situación concreta me encuentro yo? Es un tema que no voy a entrar. Pero fíjense, no es simplemente estar primero, último, etc. Este ejemplo que voy a dar ahora es un ejemplo más entre otros que podría dar. Por ejemplo, es un ejemplo bastante común hoy en día, divorciados en nueva unión, que aceptan el llamado de Dios. Tal vez sean, entre comillas, según las disciplinas de la Iglesia, los últimos, pero se vuelven los primeros porque entran en una relación de confianza y aceptan vivir en la fraternidad del reino de Dios sin la seguridad que da tener los papeles en orden o los sacramentos en orden. Por ejemplo, yo con esto no estoy diciendo que esté mal tener los papeles en orden, pero me invito a los que viven con sus legítimos esposos o esposas de acuerdo a la ley de Dios, a que piensen lo siguiente: ¿qué pasaría si por alguna situación mi matrimonio tambaleara y yo me viera despojado de mi compañero o compañera de toda la vida? ¿Podría vivir en la soledad el resto de mis días? ¿Podría aceptar una vida así por el resto de mis años? Aún siendo joven, por ejemplo, y en muchos casos hay personas que son jóvenes. Y si decidiera rehacer mi vida, quedaría, entre comillas, fuera de la regulación de la Iglesia. No es que la Iglesia me va a echar, pero yo puedo estar viviendo allí en la confianza de una nueva relación con Dios, que no está avanzada en la seguridad que me da el contrato, ni siquiera en la alegría que me da la promesa, sino en la simple confianza en la bondad de Dios. Ahora, fíjense cómo se puede salir del lugar de último y entrar en el lugar de primero y volver a entrar en el lugar del último o del primero y salir del... A ver, por ejemplo, y esto pasa también, así como recién decía que hay parejas en nueva unión que se acercan a Dios en su situación. Por ejemplo, hay otras que dicen: si yo no puedo hacer esto o aquello en la iglesia, si yo no puedo comulgar, yo no participo más. A mí me discriminan, entonces yo no voy más. Y fíjense que en última instancia, cuando yo obro así, me salgo de la viña porque quiero ser el primero.
porque el lugar que pretendo no es el lugar del último. ¿Qué nos enseña Dios? Que sanaremos de esos repliegues enfermizos de nuestra alma, aceptando perder los lugares de privilegio, aceptando hacernos últimos. Y cada vez que por alguna razón olvidamos este misterio y pretendemos el primer lugar, nos volvemos al último lugar, afuera, muchas veces afuera. Fíjense, no es cuestión de tener pecados o no tener, porque tanto los que estamos en la viña del Señor como los que no están en la viña del Señor, todos tenemos pecados, mayor o menor grado, eso podrá depender, podrá variar, etc. Se trata de con qué actitud. Por ejemplo, supongamos que viniera una pecadora pública, como de hecho Jesús muchas veces encontró, una prostituta bien conocida, que entra en la casa de un fariseo muy estructurado, que le lava los pies con sus lágrimas a Jesús, que se los seca con sus cabellos, que le perfuma los pies con el perfume comprado como fruto de sus prostituciones. El fariseo que está en el contrato se siente desubicado frente a la mujer que entra en el reino sin contrato, sin promesa y sin nada. Pero supongamos que la bendita mujer de la vida dice: sí, como yo ahora a mí no me nombran catequista, como este Jesús no me hizo catequista de mis compañeras de oficio, yo voy a levantarle una demanda a la FIP. Bueno, no existía la FIP en la época de Jesús, gracias a Dios. Hay males que son más modernos. Fíjense, hay quien era última y fue elevada al primer lugar por querer ocupar un primer lugar, se volvió última. O sea, no es que esta cosa es una cosa estática. Ahora yo estaba en el último lugar y estoy en el primero, ahora me tienen que respetar, ¿escucharon? Ahora el que manda acá soy yo. Por querer ser el primero, me hice el último. Me salí del lugar que me dieron por querer ocupar un lugar de privilegio. Un lugar es una situación, es una manera de pensar, es una manera de sentir. Cada vez que elegimos ser primeros, con mayores derechos, con mayor seguridad, nos metemos en el Viejo Testamento, que es una relación con Dios mediatizada por normas y leyes fuera de la libertad del espíritu. Y aquí es donde quiero terminar, la libertad del espíritu. Justo en el día de la primavera del espíritu, es el espíritu el que nos lleva en esta dirección. El espíritu no nos lleva a asumir el primer lugar que se volverá el último, sino nos lleva a elegir el último lugar en el cual la palabra de Dios nos exaltará. El Espíritu no nos lleva a buscar la seguridad en la exterioridad de normas y leyes, sino en la profundidad de una relación amorosa con Jesús.